fotorreceptor, heteroreceptor, porque me explico. Pero bueno, la respuesta a eso es AT1, sinapsis adrenérgica. Ese es el receptor o en ese escenario, el heteroreceptor, por eso puse autohétero, tiene efectos excitatorios sobre la sinapsis adrenérgica. Hombre de 43 años con diagnóstico reciente de fibromialgia y tratamiento con fármaco que puede provocar disminución pronunciada de la adrenalina y epinefrina, bloquear el primer paso limitante de la biosíntesis de catecolamina. ¿Cuál es esa droga? La tirosina hidroxilasa. Evita la conversión de del primer paso de la síntesis de catecolamina. Fácil. Todos los siguientes fármacos colinamiméticos directos pertenecen al grupo de los alcaloides, excepto fácil, la metacolina. Mujer de 25 años acude al médico presentando sudoración excesiva en axila y frente, principalmente cuando está ansiosa. El médico recetó una crema de glicopirolato para aplicar en las áreas afectadas. El bloqueo de los siguientes receptores sería responsable del efecto terapéutico de la droga en el trastorno de la paciente. M3 muscarínico. Falta acá. Otra. Uno de los siguientes fármacos es una amina cuaternaria y bloqueante ganglionar selectivo de los receptores NN. ¿Cuál de los siguientes cumple con esas características? El hexametonio. Recuerden que es amina cuaternaria. Bloqueante ganglionar hay un par de opciones ahí, pero que sea amina cuaternaria, solo el hexametonio. Señale uno de los siguientes efectos se produce por activación de los receptores adrenérgicos beta 3, lipólisis del tejido adiposo. Y un joven de 21 años llevado al hospital presentando 2 impactos de proyectil en abdomen. El personal paramédico indica que ha perdido mucha sangre, está hipotenso. ¿Cuál de las siguientes es correcta respecto a las respuesta autonómica de ese paciente? Ante esa situación tiene que haber una disminución del disparo de los vasoreceptores con aumento de la respuesta simpática. Recuerden que habíamos hablado de esto de los vasoreceptores que funcionaban como el gatillo de hombre muerto, que la disminución de la señal era la interpretación del centro del control, la oración que regula la respuesta simpática o no a nivel central. Ante la disminución de la respuesta del vasoreceptor, fomenta o estimula la respuesta simpática. Esas son las respuestas de la lección. Sus notas, ya me imagino, deben haberlas visto. Alguna de esas situaciones no fue revisada en el examen o en la lección, o está dentro del material de estudio, los capítulos que se les dijo que era para la lección de este segundo parcial. No, doctor. Listo. Entonces, revisada su lección, jóvenes, denme un minuto para cargar las diapos y continuamos viendo relajantes musculares para terminar ese capítulo. Un momento.
Confírmenme si ven diapo ahí, jóvenes. Sí, doctor, sí se observa. Listo. Entonces, la clase anterior veníamos hasta prácticamente que la subtonilcolina, entonces ya habíamos terminado de hablar de los bloqueantes neuromusculares, lo que nos quedaba pendiente eran los espasmolíticos. Vamos a hablar de espasmolíticos y antiespasmódicos, conceptualmente fármacos que no pueden, o sea, que disminuyen en realidad el tono muscular por diferentes mecánicas que vamos a ir revisando, pero que por sí solos no, o sea, no pueden generar parálisis neuromuscular. Por ende, no tienen aplicación en anestesia, o sea, como para que se cumplan las características de anestesia de relajación muscular. Quitan las benzodiazepinas, que ese es otro cuento, pero ya hablaremos de esa parte. El punto es que no pueden generar parálisis neuromuscular. Entonces, como ya les mencioné, tienen diferentes mecanismos de acción que vamos a revisar. Dependiendo de cuáles sean estos, algunos actúan a nivel presináptico, otros son estimulantes de los receptores GABA, otros son pues, estimulantes alostéricos de los receptores GABA como las benzodiazepinas, otros actúan directamente en GABA B, clofeno, la tizanidina en el alfa-2 que es presináptico. Entonces aquí hablamos de un heteroreceptor alfa-2 que tiene funciones de disminución sobre la liberación de un neurotransmisor. Todos estos actúan generalmente a nivel del sistema nervioso periférico o central, pero no a nivel cerebral. Ya situación diferente para las benzo, que ya la revisaremos. Y tenemos la toxina botulínica y el dandroleno, que son los que actúan. El dandroleno actúa directamente en el músculo, o sea, un relajante muscular que tiene su efecto de acción a nivel del músculo, como ya revisaremos. Y también la toxina botulínica que actúa a nivel de la sinapsis neuromuscular. ¿Ya? También se considera de acción periférica, pero bueno, el único que actúa directamente en el músculo es el dandroleno, como ya revisaremos. Entonces, comencemos a revisar cada uno de estos grupos de fármacos, empezando con las benzodiazepinas, que son fármacos altamente liposolubles, tienen muy buena absorción por vía oral. Esta alta liposolubilidad que tienen les concede o les confiere buena penetración al sistema nervioso central. Tienen efecto parcial a nivel medular, lo cual implica que no solamente su efecto es a nivel cerebral, o sea, a nivel del sistema nervioso central superior, sino que también tienen un efecto a nivel medular. Y esto se ve o se evidencia siempre en el ejemplo de que cuando un paciente, por ejemplo, un paciente que ha tenido un accidente de tránsito y ha tenido algún trauma a nivel de la columna que le haya ocasionado una sección medular, no sé, a nivel cervical pudiera ser por una fractura de cuello o algo por el estilo, que haya lesionado la columna, estamos hablando de un paciente tetrapléjico, pero que en alguna situación por el momento del trauma evolucione hacia alguna circunstancia que genere espasticidad. Las benzodiazepinas en ese tipo de pacientes generarían disminución del tono muscular. Entonces alguien entendería que si yo tengo una sección medular, aquí rayando algo por aquí, si nosotros tenemos la estructura cerebral y la médula, si yo hablo de que un paciente tiene una sección medular, un corte medular, razón por la cual no puede controlar sus extremidades, si el efecto de las benzodiazepinas fuera exclusivo a nivel cerebral, o sea, acá arriba, la sección medular no me permitiría ejercer el efecto de las benzodiazepinas en ese paciente. Pero aún así, en estos pacientes que tienen secciones medulares, se observa el efecto en la parte inferior, a pesar de la sección medular. Entonces eso habla de que probablemente existe alguna disminución en el tono de señal en la parte inferior de la columna, en este caso de la médula, que condiciona parte del efecto de miorrelajación que las benzodiazepinas pueden presentar. Tiene metabolismo hepático de fase 1, que involucra subfamilias del citocromo P450, como vimos en el capítulo 4 del primer parcial. También metabolismo de fase 2. Entonces las benzodiazepinas requieren funcionamiento hepático para poder hacer su metabolismo.
Y de hecho, ese mismo metabolismo puede generar metabolitos activos que prolongan mucho o que pueden prolongar mucho sus efectos. Esta característica última va a depender de qué tipo de benzodiazepina estemos hablando. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Son activadores alostéricos del receptor GABA-A. El receptor GABA es un receptor tipo canal, algo parecido al receptor nicotínico, un pentámero formado por 5 proteínas con su sitio de acoplamiento en su unidad alfa y demás, pero es un canal que funciona con influjo de cloro. Entonces, cuando el ácido GABA-aminobutírico, que es el agonista de esta sinapsis, por eso se llama receptor de GABA, estimula los sitios de acoplamiento del receptor, el canal se abre de tal forma que el cloro influye o genera un aumento del cloro intracitoplasmático. O sea, esto es la representación de este canal que está aquí. Entonces, cuando ustedes tienen la liberación del neurotransmisor, estimula el GABA para que haya un receptor. O sea, en este caso el GABA-A, que está por acá. El receptor ese es el AMPA. Pero es igual, entra el cloro y tienen un aumento del cloro a nivel del citoplasma de la postsinapsis o de la siguiente neurona. Entonces, ¿qué es lo que hace el receptor GABA? El receptor GABA forma parte del sistema límbico. El sistema límbico es la parte del sistema nervioso central que se encarga de tomar control de las funciones autonómicas cuando yo pierdo conciencia. Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy dormido, yo igual sigo respirando, mi corazón sigue latiendo. Entonces, toda esa parte, ustedes saben que tiene una regulación autonómica, pero el GABA es la parte del sistema nervioso central que toma control de las funciones mientras yo duermo o en mi inconsciencia, sea cual sea que sea la causa. De hecho, tiene que ver la estimulación del sistema GABA. Es importante dentro del proceso de ritmo circadiano para que yo me vaya a dormir. Entonces, nosotros empezamos a tener sueño por un aumento del funcionamiento del GABA. Entonces, ahí empezamos a entender por qué las benzodiazepinas, si son estimuladores del sistema GABA a través de sus receptores, porque lo que hacen las benzodiazepinas, de hecho, es, al ser activadores alostéricos, no se unen al sitio de acoplamiento del GABA, modifican la respuesta del receptor tipo canal para que cuando el GABA actúe sobre él, haya un mayor efecto. Por eso son activadores alostéricos. Entonces, el GABA sigue haciendo la estimulación normal, pero la respuesta del receptor o del canal a la estimulación normal del GABA va a estar aumentada. Y el aumento de la respuesta del GABA es profundizar la acción del sistema límbico. En este caso, por eso genera estas características que las benzodiazepinas tienen, que son estas 5 que están mencionadas allí. 2, 4, 6 de hecho. Son amnésicas, ansiolíticas, hipnóticas, sedantes, anticonvulsivantes y miorelajantes. Obviamente nosotros vemos en este capítulo las benzodiazepinas no por todas esas características. Yo no les voy a hablar de las propiedades ni hipnóticas ni sedantes, algo mencionaré, pero obviamente la idea de verlos es porque son miorelajantes. Entonces, a ustedes ven que cuando debo haber mencionado algo sobre las características de la anestesia, la clase anterior. Por ejemplo, yo con las benzodiazepinas puedo generar amnesia, puedo generar sedación, 2 de las características de la anestesia, pero no puedo generar parálisis muscular, solo miorelajación. Entonces, las benzodiazepinas me pueden servir, depende de cuál, para alcanzar parte de esas características, pero no todas. Entonces, esto de ansiolítico, hipnótico, sedante, precisamente viene a partir de la estimulación del receptor del GABA, no de la activación alostérica del receptor del GABA, que hace que el ácido gamma-aminobutírico estimule naturalmente el receptor, pero la respuesta a este está aumentada. ¿Qué es lo que hace el GABA? Hipnosis, o sea, generar sueño. Es el sistema que se activa cuando yo me voy a dormir. Si la respuesta a ese receptor está aumentada, por eso estos pacientes hacen sedación, por eso son utilizadas para mandar a dormir. Entonces, amnésicas, ansiolíticas que cortan o que disminuyen el efecto de ansiedad. Hipnóticas son drogas que inducen sueño, un fármaco que induce sueño.
Sedación es que induce sedación, un estado de conciencia más profundo que el sueño, de inconsciencia más profundo que el sueño. Tienen propiedades anticonvulsivantes y miorrelajantes. Ahí tenemos algunas de las benzodiazepinas, diferentes formas en las que se clasifican: acción ultracorta, corta, larga, y análogos de benzodiazepina, que estos principalmente han sido creados en el mercado solo para ser hipnóticos, tratando de eliminar o de disminuir las otras propiedades de las benzodiazepinas. Hay muchas benzodiazepinas, diferentes presentaciones, unas vienen orales, otras intravenosas, otras tienen ambas. Pero el punto es que ninguna benzodiazepina tiene estas 6 características iguales a la otra. Entonces, si nosotros podemos analizar esas 6 características que había mencionado, por ejemplo, qué sé yo, el midazolam, una benzodiazepina común, y lo comparo contra el diazepam, qué sé yo, otra benzodiazepina, ustedes ven que el midazolam, su fuerte es ser hipnótico amnésico. Después de eso, la sedación. Tiene propiedades anticonvulsivantes porque de hecho el midazolam se puede utilizar para eso, pero obviamente la idea de este número de cruces que ustedes ven ahí es que esa benzodiazepina como tal está calibrada con esas características. Si yo observo el diazepam, por ejemplo, el diazepam es su fuerte, muy ansiolítico, genera amnesia también, anticonvulsiva. Y por eso el diazepam suele ser la primera opción en el escenario de convulsiones. Ahí el problema es la vida media o el tiempo de la duración del diazepam, que es muy corto en relación con el midazolam, que es más largo. Entonces hay muchas situaciones que yo tengo que ir analizando aquí en el momento en el que yo escojo mi benzodiazepina, dependiendo para qué la voy a utilizar. O sea, si lo voy a utilizar porque el paciente tiene un trastorno de ansiedad, entonces la mejor benzodiazepina que yo puedo utilizar es diazepam, que viene en forma intravenosa, y miren el fuerte del alprazolam. Por eso es que el alprazolam es muy fuerte como ansiolítico. No significa que yo no pueda usar otras. Tengo opción en el lorazepam, en el oxazepam, en el clovazepam, muchas otras hay, pero me explico, esa es la idea de esta situación. Si voy a hablar de las propiedades miorrelajantes, todas las benzodiazepinas la tienen en menor grado, pero hay unas cuantas que resaltan un poco más, como el bromazepam, como el diazepam, como el clordiazepóxido y como el tetrazepam. Son las 4 benzodiazepinas que, ya que estamos viendo esto como miorrelajantes, mayor características miorrelajantes tienen. Y ahí eso es lo que explica el clordiazepóxico, uno de las benzodiazepinas más comúnmente utilizadas como relajante muscular. Atrás del diazepam, que a veces se utiliza para ciertas situaciones, ya vamos a ver implicaciones y demás. El baclofeno es otro de estos espasmolíticos, el liposoluble, por ende es activo por vía oral, también concentra bien el sistema nervioso central con una vida media de 3 a 4 horas, la que ven ahí tienen la fórmula química. El mecanismo de la acción del baclofeno es ser un agonista del receptor GABA-B. ¿Cuál es la idea de la estimulación? Porque el sistema GABA tiene algunos tipos de receptores. Vieron el GABA-A, que es un receptor tipo canal, que es donde actúan las benzodiazepinas. También tengo el receptor GABA-B, que es un receptor tipo 7 transmembrana, que funciona como una proteína G mediadora. Mediante el agonismo del receptor GABA-B, lo que se hace es producir una disminución de la liberación del neurotransmisor a nivel del sistema nervioso, tanto central como medular. Entonces, la acción o la estimulación del receptor GABA-B presináptico, porque yo tengo ubicación de los receptores GABA-B en la presinapsis y en la postsinapsis. El receptor o la estimulación presináptica del receptor GABA-B disminuye la liberación del neurotransmisor. Mediante todos esos efectos que están mencionados allí, cierre de los canales de calcio presinápticos, lo que disminuye la conductancia a este nivel. Hay un aumento de la conductancia postsináptica, eso es lo que se consigue con la estimulación del receptor GABA-B postsináptico, y con ese aumento de la conductancia de potasio disminuyo o enlentezco la transmisión postsináptica, y entonces
enlentezco el impulso. Esa es la idea. Y también hay una inhibición de los canales de entrada de calcio dendríticos para poder favorecer el cierre de los canales a nivel presináptico. Todos estos efectos que están mencionados aquí tienen como efecto final o real disminuir la liberación del neurotransmisor y la conductancia a nivel posináptico. Y con eso obviamente retraso o disminuyo la señal que genere la contracción muscular como tal. Entonces, al disminuir todas esas situaciones, hay una disminución del dolor que genera la espasticidad de la contracción muscular. Esa disminución del dolor espástico que genera el baclofeno no solamente se atribuye a los efectos mencionados, el hecho de ser agonista del GABA y disminuir la liberación del neurotransmisor, lo cual va a disminuir el tono muscular, sino que también hay una disminución de la sustancia P a nivel de la médula espinal. Y eso a este nivel funciona como un neurotransmisor que tiene que ver con el asunto de la percepción y la sensibilidad. Entonces, al disminuir la liberación de sustancia P, otros los neurotransmisores contenidos aquí, entonces también ese paciente tiene una disminución, no es que tan grosera, pero una disminución en la percepción del dolor, lo cual obviamente ayuda a la situación. Entonces, tiene una propiedad miorrelajante y, entre comillas, podríamos atribuir una propiedad analgésica menor, porque no es una propiedad analgésica tan importante la que tiene el baclofeno. Otra de las drogas, la tizanidina, también muy liposoluble, activa por vía oral, también penetra bien al sistema nervioso central, tiene metabolismo hepático dependiente de las subfamilias de citocromo que ven allí y tiene eliminación renal y eliminación biliar. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la tizanidina? La tizanidina lo que hace es ser agonista del heteroreceptor presináptico alfa 2. Normalmente el receptor alfa 2, que es un receptor adrenérgico, pero colocado en la presinapsis, la estimulación de ese receptor lo que hace es disminuir la liberación del neurotransmisor en la sinapsis en la que éste se encuentre. Entonces, si estamos hablando de la sinapsis de la motoneurona superior, el agonismo del heteroreceptor alfa 2 hará que se disminuyan la liberación de los neurotransmisores, el glutamato, etcétera, etcétera, que obviamente se van a ver o va a haber disminuida la estimulación de los receptores posinápticos por ausencia, no es que ausencia, digamos que por disminución realmente es lo que debe de ser del neurotransmisor presináptico. Tenemos otros espasmolíticos mencionados ahí como la gabapentina, la pregabalina, cuyo mecanismo de acción es disminuir el ingreso de calcio presináptico. Entonces ustedes saben que para poder ejercer la liberación de la vesícula y la fusión de la vesícula a nivel presináptico debe de haber un influjo de calcio. Ese cambio intracitoplasmático es lo que hace que la vesícula se fusione, se libere el neurotransmisor y demás. Ustedes ya saben cuál es el funcionamiento de la sinapsis, tanto adrenérgica como colinérgica. Listo, las otras sinapsis a nivel del sistema nervioso central funcionan parecido. Tienen que liberar un neurotransmisor, etcétera, etcétera.